alarmante que la desigualdad social tenga tantas repercusiones negativas en nuestro país. Perdón. Y es que la desigualdad social en México es uno de los problemas que más ha estado presente en los últimos años. La desigualdad social se refiere a una situación socioeconómica en un contexto de competencia y lucha. Desde las dificultades que tienen miles de familias para realizar sus estudios de manera satisfactoria, de encontrar un empleo bien remunerado y hasta de conseguir alimento día a día, son algunas de las dificultades a las que miles de mexicanos se enfrentan debido a la desigualdad social. A continuación, les presentaremos un breve video para que tengan un contexto sobre este problema. El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial. Explica el retiro gradual pero sostenido y sistemático de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15,000 pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. El desempleo y la falta de oportunidades de educación serían las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos siguen incontenibles, a pesar de la represión generalizada que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular y de los inmigrantes en general. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tienen para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras, ha sido privado de los recursos públicos en los cuales el fomento de la producción agropecuaria estrictamente con el esfuerzo campesino no se puede lograr, se han abierto las fronteras a la importación de granos básicos, se ha estimulado únicamente al sector empresarial, que es el que mejor necesita, se ha desalentado de muchas maneras la agricultura y sin embargo México sigue siendo un país con campesinos. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza. Los neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad. Bueno, tras este breve contexto, les presentaré a nuestros panelistas invitados. Bueno, Marco Antonio Hernández nos hablará sobre la desigualdad educativa que se vive hoy en día en México. También está con nosotros Guillermo Álvarez, cuyo tema es el desempleo juvenil como consecuencia de la desigualdad social. Irán Escalona tratará el tema desde la perspectiva alimentaria. Contamos con la participación de Gabriel Pérez para presentarnos la desigualdad de género y sobre la violencia que genera la desigualdad social, contamos con Víctor Arteaga. Bueno, Marco, hablando del número de estudiantes que comienzan sus estudios a nivel primaria, ¿sabes cuántos de ellos concluyen una carrera profesional? Sí, buenas tardes, primero que nada a mis compañeros, a la audiencia. Este es un dato que para entenderlo lo debemos dividir en cuanto a los estudiantes que comienzan en escuela primaria y los que estudian en una escuela privada y en una pública. Los de una pública, solamente el 10% aproximadamente de los que inician llegan a graduarse a nivel licenciatura. Al contrario
de la educación privada, en la que el número asciende al 84%. Para entender esto de una mejor manera, empiezan 100 estudiantes, 100 niños en la primaria. De esos 100 niños que comenzaron, 64 terminan la primaria. Entonces, ¿qué pasó con esos otros 36? ¿Quién sabe, no? De esos 64 que terminan la primaria, solamente 46 terminan la secundaria. Se siguen perdiendo, allá van 54, o sea, ya más del 50% se perdió. De esos 46, 24 terminan el bachillerato o algún equivalente. Entonces ya solamente queda, bueno, el 76% se perdió. Tenemos 24 en bachillerato. De esos 24 se reduce a 10 el número de estudiantes que terminan la licenciatura. Y de esos 10, solamente 2 o 3 realizan y terminan un posgrado. Esto, ok, aparte de que los alumnos se van perdiendo, no reciben la educación y la formación necesaria, ¿cómo se ve el impacto en un futuro? Según un estudio de la Fundación Espinosa Rugarcía, realizado en el 2012, de las personas que estudiaron solamente nivel primaria, el salario aproximado son 4,000 pesos. Para los de secundaria, salario mensual. Para los de secundaria o bachillerato no aumenta ni disminuye demasiado, está alrededor de los 5 o 6,000 pesos, o sea, es prácticamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con los de licenciatura? ¿Qué pasa con los 10 alumnos de los 100 que había que realizaron una carrera profesional? El salario promedio es de 13,807 pesos, es decir, prácticamente 4 veces lo que gana alguien que solamente estudió la primaria. ¿Y qué pasa con esos 2 o 3 que realizaron un posgrado? Esos 2 o 3, pues, afortunados que llegaron de los 100, su salario mensual aumenta a 51,891 pesos en promedio. Entonces, no es solo que no estén recibiendo la educación necesaria, sino que pues en un futuro están teniendo más oportunidades, mayor calidad de vida, y esto se verá reflejado pues en sus hijos y se verá reflejado en su calidad de vida. Bueno, tras este contexto, Guillermo, tú nos vas a hablar sobre la desempleo juvenil. ¿Crees que la educación sea la única causa del desempleo juvenil? Buenos días. Primero, realmente dudo que sea la única causa, puesto que tenemos diversas que están involucradas a la vez, pero no son el origen del problema como tal. En parte, lo que se involucra es la falta de experiencia al momento de buscar un empleo, la formación académica en cierta parte, porque como nos comentaba Marco, no todos terminan ni siquiera la licenciatura, son de 100, 10 personas, y un posgrado, 2 o 3 personas es realmente una cifra muy escasa. Y en otra parte, la formación personal. ¿Por qué esas 3 en específico? La falta de experiencia. Si nos vamos al ejemplo más vago, que es cuando tú vas a pedir un empleo bien, de una compañía, una pyme, que fuera de ser una franquicia, es un negocio bien establecido, te van a pedir una experiencia. Una experiencia la cual, si eres recién egresado o algo por el estilo, no tienes como tal. Pero si vas a una pyme del sector franquiciatario, no te piden más que el bachillerato en algunos casos, pero desafortunadamente tampoco todos cuentan con el bachillerato. Lo cual nos va generando en cierta parte una desigualdad, puesto que tú mismo te pusiste esos límites de decidir no continuar con tu bachillerato, puesto que tenemos diferentes instituciones que dan esa educación de manera gratuita. En cuanto te vas a una compañía grande, solamente suelen estar los puestos altos o de alto mando como vacante. Porque, de acuerdo a un artículo de la CNN, un señor que se llama Carlos Odriozola nos comenta que la muerte laboral
empieza a los 35 años. ¿A qué se refería con esto? Que si tú, ciudadano, no cuentas con un empleo bien establecido antes de tus 35 años, es probable que no tengas no tengas un fácil acceso a buscar un nuevo empleo en cualquier sector que te estés dedicando. Y eso se debe a que muchas compañías creen que alguien de mayor edad puede ser menos productivo que alguien de menor, pero a la vez eso depende un poco de la formación personal, puesto que alguien de menor edad podrá ser más productivo, pero los ideales, la conciencia, la madurez, el desarrollo personal que involucra a alguien de menor edad puede que no sea el suficiente que un puesto alto exige. En la sección de la formación académica, de acuerdo a la OCDE y un coordinado con Forbes, que tuvieron básicamente los mismos artículos, gran parte de los ciudadanos cuentan con un título a nivel internacional inclusive. Pero lo que nos comentaron en Forbes es que muchos puestos no buscan solamente el título, buscan algo más allá de, porque el título solamente les va a decir tienes cierto grado de conocimiento sobre un tema, pero ¿y lo demás dónde lo dejaste? Hay muchas personas que al salir de sus licenciaturas o inclusive un posgrado no cuentan con una experiencia tanto laboral como personal, en este caso dentro del Tecnológico de Monterrey, como puede ser actividades extracurriculares que realmente te van a ayudar a un desarrollo mayor y verdaderamente significativo. Se vuelve algo que puede ser muy en tu contra si no las tienes. Perfecto. Yo pienso que otro factor que involucra, bueno, que propicia el desempleo es la desigualdad de género. Gabriel, ¿nos podrías hablar un poco? Pues, no sé, ¿tú crees que esta desigualdad es también propiciada por las mismas mujeres? ¿O qué nos puedes decir acerca del tema? Pues efectivamente, el ser mujer hoy en estos días pues es no tan sí un problema, pero les causa un problema conseguir un empleo, porque ¿por qué no contratarías a una mujer? Pues se puede embarazar, puede tener enfermedades, ciertos problemas médicos y los que hombres van no a causar eso. Tienen un problema médico que, o sea, porque cuando te preguntan en las entrevistas, es, ¿tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Planeas tener hijos? ¿Tienes esposo? ¿Estás soltero? Y verdaderamente cuando te dicen, pues que sí planeas tener hijos, pues te batean. Entonces, les hablaré principalmente en 1990. En 1990, el sector laboral, del 100%, 22% son mujeres. Eso quiere decir que de 100 personas que trabajan, 22 son mujeres. Esto se ha ido mejorando en México por las mismas oportunidades y porque estaba mal visto, y ahora en 2010 ahora creció a un 40%. Eso quiere decir que va mejorando. Y no solo en los puestos que consiguen, por ejemplo, también en la política. Anteriormente, en 1990, las personas que participaban en la política mujeres era de un menor de un 20%. Ahora en las cámaras de diputados y senadores, en la Cámara de Senadores participan un 38% son mujeres y en la Cámara de Diputados 39% son mujeres. Eso quiere decir que pues, se ha dado cuenta de ese error y le están dando un poco más oportunidad a este género. Pero asimismo, tanto el conseguir trabajo y la violencia intrafamiliar también son víctimas tanto de violencia intrafamiliar como violencia en el trabajo. Otro dato que también presentan es que niñas, porque verdaderamente son niñas de 15 años, dicen que han sufrido, un 46% ha sufrido una violencia con su pareja a partir desde los 15 años. Es un dato verdaderamente alarmante. Y no solo eso, la violencia intrafamiliar, y como decía mi compañero, en el sector educativo mencionó nada más cuántas personas pueden terminar la universidad y el posgrado, decías 10 y 2, pero cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Ahora les voy a presentar los verdaderos datos de la diferencia entre hombres y mujeres.
vamos a suponer los mismos 100 niños. De esos 100 niños que estudian la primaria, bueno, de esos 100 niños que estudian la primaria, 56 de ellos son hombres y 44 son mujeres. Ahora, en la secundaria la estadística se reduce, así como decías, y se reduce a 64. 36 son hombres y, bueno, ustedes harán la resta. Se las quedo de ver. 18 son mujeres. Luego, en la educación superior, que sería considerada como la preparatoria, bachillerato y universidad, que se estudian, 27 son mujeres y 28 son hombres. Y después, en los últimos 10 casos, en los últimos 10 que terminan la licenciatura, 8 son hombres y 2 son mujeres. Eso es digamos, un parteaguas de esta situación. Y obviamente ya no pude conseguir la información sobre posgrados, pero ahí hay una gran diferencia entre el género masculino y femenino y las oportunidades que presentan tan siquiera desde el sector educativo. Bueno, sabemos que tanto la desigualdad de género como la desigualdad educativa de la que hablaba Marco provocan la desigualdad salarial debido a faltas de empleo bien remuneradas, como decía Guillermo. Y esto termina en desigualdad alimentaria. Irán, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Como tú mencionas, antes que nada, buenos días a todos ustedes. Como tú mencionas, todos estos aspectos que hemos ido recapitulando, que mis compañeros han ido recapitulando, convergen en que, digámoslo, el fin último de lo que acarrean todas estas situaciones es la desigualdad alimentaria. Porque desafortunadamente en México, 50.6 millones de mexicanos no tienen el ingreso suficiente para cubrir con sus necesidades básicas, llámense vestido, vivienda y fundamentalmente la alimentación. Estos según datos de la UNICEF. Y tristemente, al igual que con estos datos, la Organización Mundial de la Salud publica que 15% de los niños mexicanos, digámoslo así, si tenemos 10 niños, uno y medio, virtualmente hablando, de cada uno de ellos sufre de desnutrición crónica. Desnutrición crónica que, como puede ser que ustedes lo sepan, es ya muy difícil de sanar, porque se presentan daños prácticamente irreversibles a la salud. Y como había mencionado sobre la desigualdad salarial, y también como veíamos en el video, hoy en día el salario mínimo prácticamente no alcanza para nada, puesto que, tomando en cuenta el salario mínimo que hoy es de 70 pesos, con un salario mínimo el día de hoy no se puede adquirir ni siquiera la mitad de una canasta básica. Y bueno, ¿cómo podríamos evitar la desigualdad alimenticia si no se prevé desde antes la desigualdad salarial, la desigualdad educativa, la desigualdad de género? Entonces, podemos llegar a la conclusión de que todo esto es una consecuencia de los males que hemos venido acarreando durante todo este tiempo. Ahora bien, no todo es solamente la mala nutrición por falta de recursos. También en México existe otro tipo de desigualdad alimenticia en la cual existen dos polos, la desnutrición, como ya les había dicho, y también la malnutrición. Y puesto que el relator de las Naciones Unidas en México, Oliver Schuster, dice que 1 de cada 5 se encuentra en pobreza alimentaria, pero también 7 de cada 10 sufren de un tipo de malnutrición. De malnutrición me refiero a problemas de que conlleva la obesidad.
en enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y esto se debe a qué? Se debe a que en México existe una cadena que acarrea muchos vicios desde que el gobierno no impulsa al mercado mexicano, al sector agrícola mexicano, dando la mayor parte de sus ingresos a las empresas transnacionales, las cuales, llámese Bimbo, llámese Sabritas, todas esas, digo que pues verdaderamente no están comprometidas con la salud de las personas y solamente se han empeñado en buscar sus beneficios propios. Y tenemos una cadena de publicidad, de programas que solamente benefician a este tipo de empresas y no verdaderamente al sector agrícola mexicano. El gobierno se ha dado cuenta de toda esta situación de la malnutrición y de la desigualdad alimentaria en México y se ha propuesto varios programas para tratar de frenarla. Tales son como la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la cual se prevé que dentro de muy pocos años se erradique con el hambre en México, cosa que de verdad se ve muy difícil. Y también programas como Prospera, que está siendo llevado a cabo hoy en día por la Sedesol, el cual se ocupa de generar comedores comunitarios en las poblaciones más alejadas y más afectadas por este problema, para tratar de frenar poco a poco la desigualdad y que el alimento llegue a las personas más necesitadas. Entonces, ¿tú crees que está en manos del gobierno disminuir la desigualdad alimentaria? Mayormente, principalmente. Sí, principalmente sí, pero no solamente se puede atacar a la desigualdad alimentaria como un tema aislado. Tenemos que ver desde antes, desde la educación, desde los salarios. Porque si solamente el gobierno se centra en darle de comer a toda la población que no tiene, pues el problema nunca se va a acabar, porque solamente van a estar esperando recibir y recibir y recibir, sin verdaderamente que la gente gane, o sea, pueda acercarse a los alimentos por su propio trabajo. Entonces debe de ser un desarrollo integral. Bueno, otra cosa que el gobierno no maneja muy bien son como todas las marchas, ¿no? Y esas cosas que el pueblo hace para poder expresar sus opiniones de una manera ya sea pacificado completamente. Víctor, en cuanto a esto, ¿qué nos podrías decir? Esto habla de la violencia en general. Ahora vamos a ver, ya que vimos varios tipos de desigualdad, podemos ver la desigualdad social ahora como una causa de violencia. Primero, necesitamos ver cómo podemos, estamos seguros de que la desigualdad es un factor determinante en la violencia. Bueno, para eso tenemos varios estudios, algunos realizados por el Banco Mundial, en el que toman datos de la cantidad de, los niveles de desigualdad comparados con los niveles de homicidios, de casos de criminalidad y otros asuntos relacionados con la violencia. Estos nos muestran que siempre la violencia tiene que ver con los países que tienen mayor grado de desigualdad. Otro estudio realizado, también muy parecido pero no es exactamente lo mismo, es por argentinos Ana María Cerro y Osvaldo Meloni. Ellos lo publicaron en 1999 y este estudio lo hicieron en un periodo de tiempo de 1990 a 1997. Tomaron datos anuales y fueron comparando cómo iba creciendo la desigualdad y el desempleo en comparación con la criminalidad. Aquí también encontraron una marcada correlación entre estas dos cosas. Bien, varios otros estudios que existen nos siguen mostrando esta relación, aunque también hay algunas excepciones que pueden ponernos en duda. Quizá, por ejemplo, en la década de los años del 2000, encontramos que hubieron un decrecimiento bastante favorable en la tasa de homicidios a nivel mundial, 50%. Y en este tiempo también hubo decrecimiento en la tasa de pobreza de varios países de América Latina.
Pero en México ocurrió algo distinto. A pesar de que a nivel mundial había bajado los niveles de homicidios, en México aumentaron en esa época, porque nos podría poner como ponernos indecisos, pero hay causas de esto. Por ejemplo, la desigualdad social no es el único factor. Los estudios del Banco Mundial y de los argentinos que mencioné nos están tomados en cuenta como la distribución de los bienes en la sociedad, pero hay otros tipos de diferencias sociales que son factores bastante importantes en cuanto a la violencia se refiere. Por ejemplo, la desigualdad de géneros, la desigualdad económica, que es la que estoy mencionando, entre otras. Y otra de las razones por las que esto se muestra diferente en esta década es que la pobreza fue lo que decreció, pero la pobreza no es igual a desigualdad social. Bien, la desigualdad social tiene que ver con la pobreza y la riqueza, ambos extremos. Y mientras más esté marcado ese espacio, más podemos ver que aumenta la violencia. Dando un ejemplo extremo, por ejemplo, si todos fueran pobres, no tienes tanto que envidiarle a alguien más. O sea, siendo humano siempre vas a poder tener alguna que otra envidia, pero no es el mismo nivel que cuando vas viendo que la desigualdad va creciendo y te sientes impotente. En un sistema capitalista como el que tenemos es de competencia, siempre va a haber desigualdad. El problema es cuando entramos en otros aspectos que podemos ver que no siempre la competencia es sana, sino que a veces empezamos con una desventaja muy marcada o una ventaja muy marcada. Y ese es otro de los aspectos por los que la desigualdad es causa de violencia. Notar esta desigualdad en el pueblo causa este sentimiento de impotencia y lleva a compensar con medios que pueden ser no necesariamente legales, criminales, o vender droga, por ejemplo, para tratar de igualar su situación. Y ahora, hay varias propuestas que se tienen para tratar de equilibrar la sociedad. Por ejemplo, hay soluciones como del gobierno para implementar políticas sociales para asistir a los hogares más vulnerables. Mantener, por ejemplo, esto incluye mantener a los jóvenes en el mercado laboral y tratar de reducir el nivel de deserción escolar para que sea menos probable que los jóvenes terminen incurriendo en actividades delictivas. Estas son las propuestas que se tienen, pero hay un factor que también complica mucho las cosas, sería la corrupción. Cuando tienes corrupción, las soluciones que acabo de mostrar, es muy importante la intervención del gobierno, ayudar, pero cuando hay un gobierno corrupto que no es su prioridad ayudar, y en la sociedad tienes personas que se dan cuenta de esto, la impotencia que sienten es aún mayor. Imagínense, cuando tienes a quien tienes que recurrir es quien te está echando a perder las cosas, la impotencia debe ser horrible. Esto lleva a las